Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 131 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Revisamos ya los 3 deseos y los 3 asuntos que Dios trata allí en la oración, cuando nos enseñó a orar, que 3 asuntos que son de Dios siempre, expresados allí en la oración. Vamos a revisar el reino de Dios en contraste con el reino de Satanás. Hemos dicho que en el universo se encuentra el reino de Dios y también el reino de Satanás. La lucha espiritual de la cual hablamos se lleva a cabo entre estos 2 reinos. Por lo tanto, para envolvernos en la lucha espiritual debemos conocer primeramente la oposición que existe entre el reino de Dios y el de Satanás. El reino de Dios es eterno, tanto en el tiempo como en el espacio, ya que Dios mismo existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Así también permanece su reino, desde la eternidad hasta la eternidad. Además, ya que Dios mismo está en luz, así también su reino está en luz. El reino de Satanás no es eterno. En cuanto al tiempo, este está limitado al tiempo. Y en cuanto al espacio, está limitado a los aires y a la tierra. Además, el reino de Satanás está en tinieblas, exactamente lo opuesto al reino de Dios. Siempre está en oscuridad. Además, hay otra gran diferencia. El reino de Dios es legal, mientras que el reino de Satanás es ilegal. El universo entero fue creado por Dios para su gloria y le pertenece a Él. Por consiguiente, Dios tiene derecho legal para reinar sobre él. Por el contrario, el reino de Satanás se estableció en rebelión y por la rebelión contra Dios. Por tanto, es completamente ilegal. En Isaías 14, del 12 al 15, y en Ezequiel 28, del 11 al 17, usando al rey de Babilonia y el rey de Tiro, quienes fueron instrumentos utilizados por Satanás, Dios narra el proceso de la rebelión de Satanás. Satanás originalmente era un querubín ungido, un arcángel que ocupaba un lugar especial delante de Dios. Por el orgullo de su corazón y su deseo de enaltecerse para igualarse a Dios, se rebeló contra Dios y trató de derribar su autoridad para así establecer la suya propia. Desde entonces ha existido en el universo el reino ilegal de Satanás. El reino de Satanás es la esfera de su dominio. El Señor Jesús una vez se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 14:30. Esto revela que Satanás no solo tiene su reino, sino que también tiene dominio sobre él. Lo ve como el príncipe. Además, dentro de su reino se encuentran mensajeros de varios rangos, todos los cuales eran ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Hoy en día, estos son los principados, los potestades y los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad en las regiones celestiales, siendo Satanás la cabeza de ellos. Efesios 6:12, Efesios también 2:12 y 1:21. Además, en el reino de Satanás hay muchos demonios, espíritus malignos, quienes son sus sirvientes. Con base en varios pasajes de la Escritura, podemos asegurar que antes de los 6 días de la obra de restauración del cielo y la tierra, que se nos cuenta en Génesis 1, existió un mundo donde habitaban seres vivientes que tenían espíritu. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, todos ellos le siguieron y se rebelaron con él. Por lo tanto, Dios juzgó ese mundo. Por un lado, apagando el sol y la luna para que no dieran luz. Y por otro lado, destruyendo la tierra y los seres vivientes con agua. Al ser juzgados estos seres vivientes por agua, sus cuerpos fueron separados de sus espíritus. Esos espíritus incorpóreos que moran en las aguas del juicio son los demonios y los espíritus malignos mencionados en la Escritura. Por lo tanto, originalmente hubo 3 grupos de personajes en el reino de Satanás. Primero, Satanás, que es la cabeza, el gobernante.
Segundo, los ángeles que le siguieron en su rebelión contra Dios y que les sirvieron como sus ministros y oficiales, gobernando para él en los aires. Y tercero, los espíritus incorpóreos o demonios, los espíritus malignos, quienes operan como sirvientes de Satanás para ejecutar sus mandatos en la tierra. Después de que los hombres fueron creados, Satanás vino para seducirlos y logró su propósito. Los hombres se hicieron súbditos de su reino y fueron manipulados y maltratados por él. Por lo tanto, existen 4 tipos de personajes en el reino de Satanás hoy en día. En el aire están Satán y sus mensajeros, y en la tierra sus sirvientes y súbditos, los incontables demonios y las miriadas de personas. Durante el tiempo en que el Señor Jesús predicó el Evangelio en la tierra, se encontró con personas de todo lugar, quienes estaban poseídas por demonios. Hoy en día todavía hay una gran cantidad de demonios que manipulan a la gente en este mundo, aunque su morada esté en el mar. La gente les gusta a ellos buscar un cuerpo donde habitar. Cuando decimos que una persona está poseída por un demonio, usualmente nos referimos a que el cuerpo humano está poseído por un demonio. En resumen, el reino de Satanás consta de estas 4 clases de seres. Todos ellos están organizados en un sistema mediante el cual Satanás usurpó los aires y la tierra, con el fin de derrocar la autoridad de Dios y así establecer su propio reino. Por lo tanto, este reino organizado por las fuerzas rebeldes de Satanás es absolutamente ilegal. No fue sino hasta 4000 años después de la caída de la raza humana, en el principio de la dispensación o del tiempo del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús comenzó su ministerio y proclamó: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que el Señor quiso decir fue que antes de esto estaba el reino de la tierra, el reino de Satanás, donde éste gobernaba y dominaba, pero ahora está también el reino de los cielos, se ha acercado, el reino de Dios que viene a esta tierra para regir. Más tarde él enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino. El cumplimiento pleno de este asunto se verá en el futuro, en esta dimensión que ocupamos, cuando suene la 7ª trompeta de Apocalipsis 11:15. Entonces el reino de este mundo vendrá a ser el reino de Dios y de Cristo. Ahí lo puede leer. Asimismo, el reino de Dios se establecerá sobre la tierra en forma práctica y completa. Antes de que llegue ese día, el periodo en que vivimos es propicio para que el pueblo de Dios luche por él aquí en la tierra. Desde el tiempo en que el Señor Jesús comenzó su ministerio hasta que Él venga por segunda vez, todas las obras que el pueblo de Dios hace, todas las obras iniciadas por Dios que el pueblo del Señor ejecuta, para Él son ejemplos de la lucha espiritual. Vamos a seguir sobre esto, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.